A Jaime Serra, presidente del Consejo de Administración del Grupo BBVA, a Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA, y pues a mis compañeros de mi equipo, a Kenia, a Santiago, a Enrique de la Madrid, a Fernando Galindo, el responsable económico, a Ildefonso Guajardo y a José Ángel Gurría. Equipazo el que me acompaña esta mañana, económico. Y señoras y señores, muchas gracias. Agradezco mucho su amable invitación para participar en esta reunión nacional de consejeros regionales de BBVA. Por ahí me platicaron que ayer vino la candidata de Morena a este foro y les dijo que nada más faltaba el trámite del día 2 de junio. Dice que la democracia es un trámite porque le estorba, como le estorba el Poder Judicial y le estorban los contrapesos que definen a un régimen de división de poderes. Otra cosa que le estorba mucho es la realidad, las verdades evidentes sobre el estado actual de la seguridad, la salud y la corrupción. Se vuelven un estorbo frente a un discurso de que todo va requete bien. Ayer el presidente de la República nos quiso tranquilizar con una declaración de su conferencia mañanera. Subieron los homicidios, pero bajó la violencia. A Claudia Sheinbaum le toca defender esa insultante contradicción. Subieron los homicidios, pero bajó la violencia. La única manera que se puede defender esa contradicción es diciendo mentiras, muchas mentiras. Un gobierno autoritario persigue a sus críticos porque ellos y ellas señalan las verdades y las contradicciones. Al perseguir a sus críticos se amenaza la libertad de pensamiento y la libertad de empresa. Se necesita de mucha arrogancia para reducir a un mero trámite una elección en la que 100 millones de personas pueden salir a votar con sus esperanzas e ilusiones sobre el futuro de México. La definición básica sobre un proceso democrático es certidumbre sobre las reglas e incertidumbre sobre los resultados. Decir que la elección es un mero trámite es o una mentira o un desplante de arrogancia. En algunas personas puede ser ambas, pero la soberbia es un pecado que se paga en vida. Esa distancia infinita de la candidata de las mentiras con la realidad la lleva a prometer 8 nuevas líneas de tren y 100 parques industriales. No pueden terminar un tren de Toluca, 5 kilómetros, ni hacer bien en costo el Tren Maya, y quieren 8 líneas más. El Tren Maya ha costado 4 veces su valor. Prometieron que costaría 120,000 millones y ya van en los 500,000 millones de pesos. 100 nuevos parques industriales, por favor. No hay abasto seguro de electricidad para ampliar los parques industriales que existen hoy en el Bajío y nos vienen a decir que van a ser 100 más. Primero resolvamos el tema de la electricidad. Claudia Sheinbaum ve a las elecciones ciudadanas como un trámite a los contrapesos judiciales y como un estorbo a la realidad como su peor enemiga. La etiqueta de la candidata de las mentiras se la ganó a pulso de negar la verdad en el pasado debate. A nosotros nos corresponde defender la vida, la verdad y la libertad. Debemos defender la vida donde hoy se pasea la muerte. Defender la verdad donde hoy reina la mentira. Defender la libertad donde hoy gobierna el miedo. Debemos trabajar sin miedo por un México de oportunidades, próspero, incluyente y sustentable. Debemos trabajar por un México seguro y en paz, un México sin pobreza y sin hambre. En resumen,
un México de clases medias, un México donde una generación pueda soñar en tener un mejor nivel de vida que la generación anterior. Para lograrlo, hago las siguientes propuestas. 1. Un gobierno con talento que ofrezca certidumbre. Encabezaré un gobierno con los mejores perfiles del PAN, el PRI, el PRD y la sociedad civil. No se les olvide que yo estoy aquí gracias a 1 millón de mexicanos que le pidieron a los partidos que abrieran su proceso a una candidata sin partido. Ningún otro presidente en la historia de México ha tenido tanta libertad para escoger a las y los mejores mexicanos para su gabinete, y tengan la certeza que así va a ser. Los presidentes del PAN o del PRI tenían que escoger siempre perfiles de su propio partido. Yo, como candidata que viene de la sociedad civil, no tendré esas ataduras. Voy a encabezar un gobierno de coalición que respetará la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y las instituciones. Como presidenta, no me ofenderán los contrapesos, porque un poder judicial fuerte es una columna central que sostiene el régimen democrático. Dos, propongo un gobierno que proteja a los ciudadanos, no a los criminales. Para mí, la ley sí es la ley. Las víctimas tendrán empatía y justicia. Para los delincuentes se acabaron los abrazos y recibirán todo el peso de la ley. Las Fuerzas Armadas retomarán las funciones establecidas en la Constitución. A los civiles lo que es de los civiles y a los militares lo que es de los militares. No me va a temblar la mano de ser la comandante suprema de las Fuerzas Armadas de este país y meter orden. 3. Crecimiento económico y generación de empleos. Hoy se da una oportunidad donde se combina el bono demográfico y el proceso de la relocalización que nos permitiría tener un crecimiento económico y empleos bien pagados. Este es el escenario internacional más favorable en las últimas décadas. Sin la participación del sector privado en subastas abiertas y competidas, no habrá energía suficiente, limpia y barata. Y les aseguro que ese tema no lo tocó la candidata. En 2018, México logró producir la electricidad más barata del mundo. Tuvimos la oportunidad y la dejamos ir. Ahora debemos recuperar el terreno perdido. En estos 6 años, en materia de energías renovables, lo vamos a lograr. No dejaremos ir la mejor oportunidad que hemos tenido en una generación para impulsar nuestra economía. La prosperidad vendrá desde las distintas regiones de México. Para apoyar las economías locales, será fundamental que la banca y el gobierno trabajen juntos. Más que obras faraónicas diseñadas desde Palacio Nacional, lo que México necesita son proyectos como los que ustedes impulsan todos los días de la mano de los empresarios de este país, desde los más pequeños hasta los más grandes proyectos. Tengan la certeza que esos proyectos serán apoyados por mi gobierno. Ayer estuve, por ejemplo, en Guanajuato y el tema del agua. Aguascalientes, el tema del agua. Chihuahua, el tema del agua. En otros estados, el tema de la energía. O sea, tenemos muchos proyectos regionales que tenemos que apoyar para realmente hacer ese desarrollo regional. 5. En infraestructura. Hace algunos días presenté mi Plan Nacional de Infraestructura. Estoy convencida de que para permitir la relocalización de las empresas necesitamos más y mejores puertos, carreteras, ferrocarriles y aeropuertos, así como una importante red de telecomunicaciones.
Estamos viviendo la peor crisis de agua de nuestras vidas. Es una crisis creada por la negligencia y la falta de inversión. Necesitamos capital y talento para tratar el 100% de las aguas residuales, tecnificar el campo y construir nuevas presas. 6. Programas sociales. Morena se va y los programas sociales se quedan. Pero a diferencia de Sheinbaum, yo sí quiero un México en el que la gente deje pronto y para siempre la pobreza. Yo me he comprometido que al final de mi gobierno habré eliminado la pobreza extrema. Sé lo que la pobreza duele, sé lo que cuesta salir adelante, pero también sé que se puede por esa experiencia propia. Así es que mi gran apuesta, además de los programas sociales, será un empleo bien pagado. Siete, un gobierno aliado de la prosperidad. Para tener un país de clases medias se requiere una banca abierta a la innovación, con promoción del crédito productivo a tasas competitivas en condiciones de plena competencia. Una banca que genere utilidades, otorgue crédito y contribuya con sus impuestos. Tenemos enormes áreas de oportunidad en materia de crecimiento del crédito e inclusión. El crédito se ha duplicado en los últimos 20 años. Sin embargo, el crédito al sector privado como porcentaje del PIB todavía es muy bajo. Debemos atender con prioridad a las micro, pequeñas y medianas empresas, donde se crea la mayoría del empleo y la riqueza de este país. Hablemos de las soluciones que necesitan para ampliar el crédito y la bancarización. Una de ellas es el derecho a una identidad biométrica. El impulso a una infraestructura digital reducirá los fraudes cibernéticos. Mientras podamos ofrecer mayores certezas y menos riesgos, habrá oportunidades de dar mejores tasas de interés. En mi gobierno quiero tener a los mejores profesionistas que sean leales a México y no a una persona, a un proyecto. 100% honestos y 100% capaces. Nada de 10% de capacidad y 90% de lealtad, porque ya conocemos lo que esos resultados dan. Vamos a tomar el diseño del Servicio Civil de Carrera del Banco de México para llevarlo a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es indispensable fortalecer la meritocracia y el talento para fortalecer las capacidades del Estado mexicano, sin importar el partido que esté gobernando. Tener funcionarios ineptos en puestos de alta responsabilidad y cuyo único mérito es la lealtad política es otra forma de corrupción. Buscar, retener y desarrollar talento en el servicio público es la mejor forma de fortalecer el Estado mexicano. Por supuesto, finanzas públicas sanas. Es preocupante el déficit que tenemos ya este año y no lo podemos seguir permitiendo. Se habla de reducirlo, pero no se habla de qué es lo que nos está generando este déficit. Por supuesto que estoy decidida a revisar lo que está pasando en Pemex. Necesitamos replantear el modelo de negocio de Pemex. Les voy a dar un ejemplo de lo que acabo de anunciar, de reducir el ISR a todas las personas que ganan menos de 15,000 pesos. ¿De dónde se va a financiar? Pues sepan ustedes que el robo de gas a los ductos de Pemex asciende a 30,000 millones de pesos. ¿Y a poco no hay tecnología para evitarlo? Claro que la hay. Como ingeniera entiendo perfectamente que puedes supervisar los ductos de principio a fin, pero no quieren, porque la corruptela beneficia a funcionarios, a políticos y a personajes de la delincuencia. ¿Y dónde creen que se vende ese gas? Aquí en la Ciudad de México. Se distribuye de manera clandestina y la policía no hace absolutamente nada. De eso hablo cuando digo que los delincuentes
ya tienen partido y se llama Morena. Nosotros sí le vamos a meter mano a todo lo que está pasando con el huachicol, porque no solo es el huachicol de los piquetes a los ductos de Pemex, es el huachicol de lo que se ha importado de Estados Unidos hacia México y que pasa como aceite vegetal cuando realmente es gasolina. 700,000 millones de pesos asciende la evasión de IEPS. Ahí está el verdadero barril sin fondo por lo que las finanzas públicas de este país están tronando. Yo sí me voy a comprometer a combatir la corrupción de manera frontal y sanear a la petrolera. Mientras no le quitemos todos estos desvíos que tiene la petrolera y sigamos apostándole a la refinación, con todo respeto, ¿quién de ustedes seguiría refinando petróleo si sigue perdiendo dinero todos los días? Pemex tiene viabilidad en exploración, en hidrógeno, en captura de carbón, en energías renovables. Pemex tiene que entrar al mercado eléctrico nacional para suministrar por cogeneración electricidad. En fin, creo que México necesita una ingeniera para poder meter orden en Pemex y en CFE. 9. Tengo una agenda internacional. En geopolítica yo tengo 2 brújulas. Hoy sabemos que hay un mundo polarizado por el conflicto entre China y Estados Unidos y eso nos abre la posibilidad de la relocalización de las empresas, del nearshoring y por supuesto que el nearshoring lo vamos a aprovechar. Pero para aprovechar el nearshoring, lo he dicho claramente, se requieren 5 cosas. 1, Estado de Derecho, que la ley sea la ley, porque después de lo que pasó con las inversiones en energía eléctrica, muchos inversionistas pues no les gustó, varios de ellos no han podido conectar sus centrales de generación y eso generó desconfianza en México. Entonces, respetar el Estado de Derecho, reducir todos los trámites que te generan un nuevo proyecto, ahí es a donde el gobierno tiene que actuar y hacerlo mucho más eficiente. 2, tener energía suficiente, limpia y barata. Agua, ese es otro gran tema con el que hoy nos estamos enfrentando. 3, necesitamos tener capital humano, ciencia y tecnología. O sea, si queremos las empresas de los semiconductores, pues tenemos que tener talento mexicano para entrar a ese tipo de industrias. 4, la infraestructura de la que he hablado. Y 5, seguridad pública. Si no hay seguridad pública, ¿quién va a querer llegar a Zacatecas a invertir? Y entonces, en ese sentido, me queda claro que esta polarización que hay hoy en la geopolítica es una gran oportunidad para México. Y ahí yo tengo 2 brújulas. Una de mis brújulas son pleno respeto a derechos humanos y aliarme con países democráticos. Yo no voy a invitar a Rusia, ni a Nicaragua, ni a Venezuela a desfilar a México el 16 de septiembre. Tengan la certeza. Y por supuesto ni a Cuba, que son países que violentan los derechos humanos. La relación con los pueblos es distinta, con el pueblo cubano, con el pueblo ruso, con el pueblo venezolano, con el pueblo nicaragüense, pero no así con sus gobiernos autoritarios. Y por otro lado, soy una ingeniera que sabe leer un mapa y me queda claro dónde estamos localizados. Nosotros estamos en la región de Norteamérica. Nosotros tenemos muy claro que nuestro comercio es con Estados Unidos, el 80% de nuestras exportaciones son Estados Unidos, más del 80% de nuestro turismo viene de Estados Unidos y tenemos que fortalecer la relación con Estados Unidos y Canadá. Ahí estamos trabajando para hacer dentro de la propuesta de infraestructura más cruces fronterizos, mejorar nuestras carreteras que van hacia la frontera para que nuestro comercio pueda fluir de una manera mucho más eficiente. Y en ese sentido, pues yo creo que estos amagues de andar coqueteando con otros países no nos vienen bien. Hablemos con la verdad, necesitamos trabajar de manera conjunta, para eso he propuesto una agencia binacional o de Norteamérica de aduanas que nos permita tener agentes aduanales certificados, preparados tanto de Estados Unidos como de México en estas aduanas
y de alguna manera parar el tráfico de armas hacia México o la entrada de fentanilo hacia México con la más alta tecnología. Tenemos que trabajar de manera coordinada con los Estados Unidos si queremos parar estos niveles de delincuencia y obviamente en los temas de lavado de dinero, donde pues muchos de los delitos que se cometen pues son financiados con dinero ilícito que llega del exterior. Señoras y señores, concluyo invitándolos con un gran sentido de urgencia a que reflexionen muy bien sobre lo que está en juego este 2 de junio. No es un mero trámite, es una cita ciudadana con la historia. En esta elección se decidirá la clase de país que seremos en los próximos 30 años. Se definirá si seguimos adelante hacia una economía y una sociedad más libre y moderna o si regresamos a un pasado con un gobierno que ve en la iniciativa privada y a la banca como un adversario. Si la gente sale a votar, nosotros vamos a ganar. Acuérdense de mí. Muchas gracias. Candidata, muchas gracias por habernos expuesto de manera tan ordenada y precisa el conjunto de sus propuestas para la próxima administración en el caso de que usted gane la elección presidencial del 2 de junio. Hay preguntas que nos han llegado de los consejeros que se encuentran en esta sala y quisiéramos empezar a abordarlas. Una de ellas tiene que ver con los recursos necesarios para hacer realidad los proyectos que está formulando. En su presentación nos habló de el combate al huachicol, ha hablado del combate al gachicol también, o la reducción de la evasión del IEPS. Sin embargo, hay quien piensa que eso no va a ser suficiente y que requerimos cambios fiscales que aseguren la provisión de los fondos para que se realicen los proyectos. ¿No piensa en una reforma fiscal como una opción, candidata? Bueno, en una primera etapa no. Yo creo que sí hay una diferencia y voy a defender la parte de la que soy empresaria. Yo me siento sumamente orgullosa de ser empresaria. Yo no nací de un gran empresario. Yo empecé mi negocio con 40,000 pesos en la bolsa, pidiendo fiadas 2 computadoras y un plotter. Y así nació mi empresa, y a los 2 años fui la empresaria del año. Entiendo lo que cuesta ganar el dinero, entiendo lo difícil que es para los pequeños y medianos empresarios salir adelante en un país donde hay muy pocas oportunidades y enormes cargas fiscales. Y por lo tanto creo que la primera responsabilidad del gobierno es gastar bien el dinero. Les voy a dar un ejemplo de lo que nos hemos gastado de más en este gobierno. 320,000 millones en un aeropuerto que pagamos y que no hicimos. Y no hay nadie en la cárcel. Súmeme. 380,000 millones de más en un tren que no funciona y que no sé si algún día va a ser rentable. Quizá el tramo transísmico hacia Progreso para mí es lo más rescatable de este tren con la carga, pero el tramo 5 yo hubiera hecho un tren ligero de pasajeros y no sé si me hubiera metido a la zona de la reserva de la biosfera de Calakmul, porque el daño ambiental es brutal y el daño que se le está haciendo al acuífero de la zona Maya es brutal. 8 millones de árboles derribados es una cosa que a mí me preocupa. Pero bueno, habrá que revisar el impacto ambiental y habrá que echar a andar esa obra. Pero ya van 380,000 millones de más, ya vamos en 700,000 millones gastados adicionales. Súmele una refinería que no refina un barril de petróleo, hubiera llevado a Martí Batres y ya saldría gasolina en 2 Bocas, porque aquí en la Benito Juárez
sale más gasolina que en Dos Bocas, pero bueno, no hay manera. Todavía no termina la cogeneración, no está muy claro cómo van a sacar el coque, cómo van a transportar la gasolina, pero eso sí, ya nos gastamos, porque yo lo saqué de los estados financieros reportados de Pemex en la SEC y he seguido puntualmente las reuniones del Consejo de Administración para saber cuánto está costando Dos Bocas, porque ahora lo siguen construyendo, pero por gastos de operación, porque está operando Dos Bocas. Entonces ya no son gastos de inversión, ahora son operación y están disfrazando la construcción vía la operación. Pero al menos estamos hablando de 240,000 millones de pesos más. Cerca de 1 billón más los 200,000 pesos del 200,000 millones del AIFA que más o menos funciona. Estamos hablando de 1.2 billones de pesos que no necesariamente fueron gastados de la manera más inteligente. Entonces yo lo que te diría, en mi gobierno no va a haber obras faraónicas de estas. En mi gobierno las obras faraónicas tendrán que ver con la salud pública, con la educación pública, con la seguridad pública, con el agua, con el campo, con lo que le genera valor. Y yo ahí sí estoy abierta a que venga inversión del sector privado. Que venga inversión del sector privado a Pemex, y bueno, ya me imagino al presidente mañana madreándome, porque pues obviamente él odia a lo que pueda sonar inversión privada. Si Pemex trae inversión privada para exploración, ¿quién corre el riesgo? Pues el privado. Y si tiene éxito, ¿quién cobra las ganancias? Pues el gobierno. Entonces, ¿por qué no traer, aliarte con tu petrolera al sector privado que le entiende a la exploración, que tiene la tecnología para ir a mares profundos? Yo creo que la opción para Pemex es esa, porque ni siquiera hay dinero para explorar. Y la única área de oportunidad de Pemex que te da dinero hoy, real, es la producción petrolera. Y esa viene en caída. Y la que pierde dinero es refinación. Por eso anuncié cerrar Cadereyta y Tampico Madero, porque perdemos nada más. ¿Saben cuánto perdimos en refinación? 800,000 millones de pesos. Entonces, si queremos tener un gobierno que siga perdiendo dinero y haciendo tarugadas, pues sí hay que hacer reforma fiscal. Pero yo no pienso hacer tarugadas. Yo pienso ser un presidente eficiente. Hablando de Pemex, candidata, en su administración, ¿regresarían las rondas petroleras? Estas que tuvimos en la administración anterior y que en estas se suspendieron para licitar áreas en donde puede invertir el sector privado en exploración y producción. Sí, sí, lo que acabo de decir, volver a hacer las rondas petroleras, pero también respetarlas, porque resulta que las que les fue bien se las quitaste. Pues entonces, ¿qué mensaje nuevamente mandas de certeza? Yo tengo la impresión, y aquí está Fernando Galindo, que le entiende a las finanzas, pero que ahorita está pagando como el 80% de lo que sacan de petróleo privado, de impuestos. Y entre lo que le has perdonado a Pemex, de que deje de pagar impuestos, Pemex debe estar pagándole como el 35% al gobierno. Entonces al gobierno le conviene más irse con el sector privado porque cobra más dinero de manera directa y clara. Entonces yo sí creo que además no hay dinero. ¿Por qué no explora Pemex? Porque no tiene dinero, porque no tiene la tecnología. Acabo de estar en Quesqui, no sé si ustedes sepan dónde está Quesqui, y Sachi. La cantidad de gas que se está quemando todos los días. Quemamos $1,000 millones al año de gas, otra vez por tarugos, porque no dejamos que el sector privado conduzca ese gas a la estación de Cactus, lo limpie y lo utilicemos para desarrollar el sureste mexicano que no tiene gas. Entonces preferimos quemar el gas en los campos petroleros de Sachi y de Quesqui en lugar de meter a los privados a que nos ayuden, porque seguramente Pemex no tiene dinero para conducir ese gas. Entonces yo sí creo, ¿por qué hay tanta desconfianza del sector privado? Pues quizás si hubo sus corruptelas, si hubo sus alianzas en lo oscurito,
Pero pues acabemos con eso, hagámoslo público, abierto, y yo le he dicho, mi gobierno va a ser una caja de cristal. Este gobierno es bien corrupto. Los hijos del presidente están metidos hasta las manitas en el negocio. Y de una vez le digo a la señora Sheinbaum, los tengo denunciados 2 veces, ya no me pregunten en el debate que los denuncie, mejor conteste si los va a investigar o no y los va a meter a la cárcel. Eso es lo que esperan los mexicanos de usted, ¿no? Denúncielos, ¿no? Ya los denuncié. Yo sí tengo las agallas para denunciarlos. Candidata, en otro tema, en su primera participación en el segundo debate señaló que una de las medidas económicas que iba a emprender en primera instancia era el combate a la extorsión y el cobro de derecho de piso. Fenómenos que se han generalizado. Aquí tenemos empresarios de toda la República y uno escucha consistentemente la existencia de este tipo de delincuencia. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograr desaparecer extorsión y derecho de piso? Para empezar, queriendo, tenemos que acabar con los abrazos a los delincuentes. De verdad, todo es pretexto. Imagínese usted, subieron los homicidios, pero bajó la violencia. Si esas son las justificaciones para justificar tu ineptitud, está cañón. Hoy acabo de tener una reunión con los próximos 4 gobernadores de Veracruz, Pepe Yunes, de Puebla, Eduardo Ramírez, Tahuada y nuestra próxima gobernadora en Morelos, Lucy Mesa. Vamos a empezar por blindar ese corredor desde Veracruz hasta Morelos, y ya que ganemos subimos a Guerrero. Pero no es posible que hoy te roban una mercancía. Bastaría llamar al 911 para que los siguientes 15 minutos lo detectes en el siguiente arco. O sea, no manches, lo detectas cuando ya lo están desmantelando el coche robado o la mercancía ya la pusieron en el mercado negro. O sea, tecnología, coordinación, capacidad técnica y dedicarte a trabajar. Hay que pararle a la grilla y hay que ponernos a trabajar. Y así blindamos el corredor Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí. Y vamos blindando corredor por corredor con absoluta coordinación entre los gobernadores, con policías regionales, policías locales, pero vamos a construir la seguridad desde lo local hasta lo nacional. Teniendo a la Guardia Nacional patrullando carreteras no ha servido absolutamente de nada. Ahí sí le vamos a meter duro a los drones, a la robótica, a la inteligencia artificial, pero sobre todo a la Big Data. Necesitamos compartir miles de bases de datos para que podamos tener precisión en dónde está un camión robado. Yo los he escuchado a todos ustedes, a todos los de la Cámara de la Industria del Transporte, y me conmueve. Me conmueve porque ahora no solo les bajan la mercancía, les matan a sus operadores. Entonces, en ese sentido, sí vamos a parar con la extorsión, primero en el robo de camiones, pero también en la extorsión en los pueblos. Cualquier tarugo te extorsiona. O sea, no manches. Soy el Cártel Jalisco Nueva Generación y la pobre familia cae. Y ahí quiero policías bien preparados, bien capacitados. Por eso ningún policía va a ganar menos de 20,000 pesos. Los policías de mi pueblo ganan 5,000 pesos. ¿Qué van a hacer los pobres policías de 5,000 pesos? Ahí es a donde van a estar nuestras obras faraónicas, en la seguridad pública. Insisto, seguridad pública. ¿Saben cuánto subejerció este gobierno el año pasado en seguridad pública? 47,000 millones de pesos. ¿Y saben para dónde los mandó? Seguro a Dos Bocas o al Tren Maya. Si no le importa la seguridad, pues no hay manera que la resuelvas. Ese dinero era de la seguridad pública y se lo debió haber entregado a los gobernadores y no se los entregó, y los gobernadores, muchos se quedan callados, no protestan. Candidata, en diciembre de este año termina su encargo como subgobernadora del Banco de México Irene Espinosa. Si ganaran las elecciones, una de las decisiones que debería tomar antes de que concluya 2024 es proponerle al Senado a alguien que reemplace a Irene Espinosa. ¿Tiene pensado en alguien, pensada en alguien para hacerlo? Primero, voy a ganar. No tengan la menor duda. A los mexicanos no les gusta la mala vida.
Los mexicanos ya se cansaron de la extorsión, del cobro de piso. Ya se cansaron, sus hijas están cansadas de tener miedo cuando salen en la noche. Ustedes están cansados de que les bajen su mercancía como empresarios. Ustedes están cansados que los extorsionen en sus obras de construcción. Ustedes mejor que nadie saben cuáles son las consecuencias de la inseguridad. Y así los que van por el medicamento y no lo encuentran. Y así los que están abandonados en el campo. O sea, son demasiados los mexicanos que están enojados. Y ahora sí vamos al asunto de cómo vamos a nombrar. Se acabaron los cuates y se acabaron las cuotas. En mi caso, el gobierno de coalición significa algo distinto. Significa gobernar con los ciudadanos. Y no solo la del Banco de México. Voy a proponer concursos abiertos públicos para ministros de la Corte, para la Fiscalía General de la República, así como es el IFT, así como es la COFESE, donde no sé cuál sería el mejor mecanismo, todavía no lo he pensado, pero por ejemplo para la Corte, que el Consejo de la Judicatura proponga 2 perfiles, que las universidades propongan 2 perfiles y las academias de abogados o barras de abogados propongan 2 perfiles y que ellos organicen concursos para decir quiénes son los mejores. Y de esos 6, yo escojo a 3 de esos, no míos, no el que a mí me parece que va a ser mi cuate que me va a defender. Yo no quiero ministros mascotas que vayan a hacer lo que yo digo. Yo quiero ministros que defiendan la Constitución. Yo quiero responsables del Banco de México que defiendan la autonomía del Banco de México. Si usted me siguió como senadora, yo fui una senadora que exigía a los mejores cuadros para el INAI, para el IFT, para la COFES. Siempre estuve en el 100% de las comparecencias y siempre estuve con preguntas muy puntuales que pudieran decir realmente si esa persona tenía conocimiento o no. Y mis compañeros en el Senado saben que siempre defendí al primer lugar, al que sacaba 10. Y de repente quisieron nombrar a uno al que yo le había puesto 4 ceros. Y lo quería nombrar en el INAI, nada más porque era cuate de Monreal. Y no lo hicimos. Así es que en ese sentido me comprometo a que estén los mejores, los que defiendan a la Fiscalía, los que defiendan al INAI, los que defiendan al Banco de México y los que defiendan a la Corte, a la Constitución. ¿Qué haría, candidata, con el tema de las pensiones? En el periodo ordinario de sesiones se reformó la ley para crear el fondo, el llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar. Se estableció hay una propuesta para establecer como derecho constitucional el retiro con el 100% del salario hasta el promedio de cotización al IMSS. Pero, ¿cuál es su propuesta? ¿Revertiría esta reforma, por ejemplo? Bueno, no se estableció el derecho constitucional, ¿eh? Eso fue un cuento del presidente, fue un cuento mayúsculo. Envió la iniciativa, pero eso no fue la que se aprobó, ¿eh? Ahí hay un transitorio medio pegado de que se haga el fondo de pensiones. El tema de fondo es quedarse con el dinero de los mexicanos, robarse el dinero de los mexicanos. Así como la señora Sheinbaum se robó una casa, y se la robó, porque en el debate me dijo que yo vivía en una casa propia y ella en una rentada. Y después nos enteramos que tenía 4 casas, nada más que las había donado. Pero una de ellas se la hizo por prescripción positiva. Es más, aquí hay un banco, pero no está con ustedes, estaba en otro banco. Estaba en fideicomiso, la casa estaba en un fideicomiso y ganó siendo 5 días antes de ser jefa de gobierno, ganó la prescripción positiva su ex esposo. Y ya como jefa de gobierno le ganó al banco la sentencia definitiva. ¿Quién se hace de una casa de prescripción positiva? Pues la que no tiene un contrato de compraventa, porque yo la mía me la hice con un contrato de compraventa y con un crédito bancario, como Dios manda. Entonces, así se roban las cosas estos señores de Morena. Están acostumbrados a robarse el dinero. Ese dinero tiene nombre y apellido.
Y ese dinero es de mexicanos. Y yo regresaría ese dinero y buscaría a los dueños del dinero, ya sea a sus hijos o a sus nietos, pero les va a caer bien una lanita que sus abuelos ahorraron y que nadie sabe dónde está, porque ese dinero le pertenece a gente que lo trabajó. ¿Por qué se lo va a quedar el gobierno? Yo daría para atrás. Si queremos crear pensiones, busquemos el cómo, pero no esa es la manera. Tampoco quedándote con el dinero de los fondos de los de la Suprema Corte de Justicia. O sea, les quitas a unos para darle a otros y como te digo, no se hizo la reforma constitucional para garantizar una pensión de 16,000 pesos. Ese fue el cuento que el presidente echó para mandar esta iniciativa, que al final de cuentas lo único que hace es quedarse con el dinero de los ahorradores de 70 años y más. Y a rato va por los de 60, y a rato va por los fondos del Infonavit. O sea, aguas. En el caso específico de este fondo, sí buscaría que se revirtiera la reforma. Que se revierte y que se le entregue a los dueños, que se les busque. Para empezar, que se les avise. Yo no creo que alguien que sepa que tiene dinero no lo quiera cobrar. El problema es que no sabe que tiene ese dinero. Candidata, se presentó hace algunas semanas un documento llamado Precriterios de Política Económica, donde la Secretaría de Hacienda perfila qué hacer para el año 2025. ¿Usted tomaría parte de esos lineamientos que implican un recorte del gasto público por alrededor de 600,000 millones de pesos, una baja muy sensible en el déficit? ¿Cómo ve esa sugerencia que hace la Secretaría de Hacienda para el próximo mandato? Necesitamos hablar de Pemex y de CFE y de Mexicana de Aviación de paso, porque seguirle dando dinero para perderlo no me parece. O sea, necesitamos hablar de las empresas públicas del Estado y revisar todas esas pérdidas que tienen, porque nada más se recorte porque sí, y seguir perdiendo en Pemex Refinación y seguir perdiendo dinero. Ya vi que CFE bajó sus utilidades, le está costando mucho dinero generar energía con combustóleo. O sea, es obvio, generar un megawatt de energía limpia te cuesta 600 pesos. Uno de gas natural, con Iberdrola costaba 1,200, no sé cómo esté ahora. En CFE costaba 1,800, pero uno de combustóleo cuesta 2,400 pesos. ¿Por qué empeñarte a producir energía con combustóleo? Entonces sí, creo que sí tenemos que revisar CFE, necesitamos revisar Pemex, antes de poder hablar de que me quedara yo con esos precriterios. Necesitamos revisar pérdidas. O sea, no se pueden seguir robando el gas, no se pueden seguir robando la gasolina, porque no hay la decisión de enfrentar el robo de combustibles y lo del IEPS. Cheque usted cuánto exportó de gasolina a Estados Unidos a México y cheque usted cuánto importamos legalmente. Y hay un diferendo de IEPS brutal que el señor Carmona y Mario Delgado y compañía se están robando y nadie hace nada. Entonces, yo sí creo que esas cosas las tenemos que revisar antes de hacer recortes a la educación, a la salud, que han sido los gran sacrificados en este gobierno. Dicen que ya no hay obras faraónicas, habrá que verlo. En el 2026, candidata, viene una revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Hoy hay indicios, hay señales de que pudiera ganar la elección presidencial de nuestro vecino del norte, el señor Trump, lo cual significa presión y riesgo incluso en ese tema, en el tema comercial. Ya ha trabajado con su equipo, con Ildefonso, que está por aquí, con otros empresarios. ¿Qué hacer en esa revisión del 2026? Bueno, yo celebro tener en mi equipo a un Ildefonso Oaxaca. La verdad, porque es un hombre con experiencia, es un hombre con conocimiento. Levántate, Ildefonso, por favor. Ahora que estuvimos de gira por Estados Unidos, allá donde no dejaron ir a la otra candidata, porque a ella sí no le dan permiso. A mí ningún hombre me manda, eso ya lo dejé claro. Y en ese sentido se habló de ese tema, de la revisión. Es una revisión, no es una renegociación. Se ponen en la mesa los puntos donde hay diferencias y si hay acuerdos, inmediatamente se incluyen en el nuevo documento, y donde no hay acuerdos, se va a discusión y tienes hasta 10 años para resolverlo. En el caso de Trump,
Él es el papá de este bebé, así es que no lo veo tirándolo a la basura. Yo creo que lo va a defender. Y en el caso de Biden, pues al final de cuentas es un hombre con el que se puede dialogar bastante más fácilmente, pero pues con los dos puedo. No tengo problema. Nos explicaba en su exposición el margen que tiene para la conformación de su equipo de trabajo. ¿Tiene pensados algunos nombres, candidata? No me meten ese problema ahorita, pero seguramente de los que están por aquí, no hay duda. O sea, van a seguir teniendo chamba. Porque lo han hecho muy bien, y también uno durante la campaña se da cuenta de gente nueva, gente valiosa, que yo he visto que le entiende bastante bien al tema de la energía, le entiende bastante bien al tema del agua. Lo único que sí no soporto es trabajar con tarugos, o sea, eso sí no puedo. O sea, gente talentosa y capaz. En un ámbito como el que tenemos, el sector bancario, ¿tiene usted pensada alguna política específica respecto a los bancos? Por supuesto que creo que necesitamos resolver el tema de la identidad biométrica. Mientras no tengamos una identidad biométrica, el robo de identidad está siendo un problema gravísimo para los bancos. Los ciberataques, no sé a cuánto asciende ya ahorita pues los fraudes digitales, pero yo creo que ya los asaltos bancarios ya pasaron a la historia, ahora son fraudes digitales y tenemos que reforzar muchísimo todo lo que tenga que ver con que las personas no puedan ser duplicadas sus identidades, y creo que el gobierno ha quedado a deber con el tema de la identidad digital. Sería algo en lo que yo avanzaría muchísimo, y si hay una institución que lo ha hecho bien, pues es el INE. Ha sabido guardar nuestros datos. A mí me preocupó mucho cuando se hizo la reforma para que fueran las empresas de telefonía las que guardaran nuestra identidad en una tienda de teléfonos, darles tus huellas, tu iris, tu cara, pues era como muy complicado, sobre todo para guardar esa información. Pero una vez resuelto quién sea la institución que lo haga, creo que México ya no puede tardar en este sentido, porque a ustedes les daría mayor certeza jurídica de la identidad de las personas, y eso nos llevaría a bajar tasas de interés. Otro tema que me preocupa a mí es ver a los adultos mayores haciendo filas largas para cobrar su pensión, ¿no? Habría que ver de qué manera podemos tener una cuenta de ellos en cualquier banco sin que tengan ningún temor a perder su pensión, pero sí que puedan ir a cualquier sucursal bancaria a sacar su dinero los adultos mayores y no se tengan que formar desde las 3 de la mañana y luego durante todo el día y resulta que el dinero se acabó en la sucursal. Entonces sí tendremos que transitar también un poco a la banca digital hacia las personas adultas, tener cobertura 100% digital para que todo el país se pueda conectar. Lo vimos lo que pasó con Ucrania. En 2 meses conectaron todo el país con satélites de banda baja. Y si alguna especialidad tengo, pues son las telecomunicaciones. Así es que ahí creo que vamos a tener varios logros para llegar a todos los rincones del país con la banca. ¿Dejaría en funciones el Banco del Bienestar, candidata? Pues que no pierda dinero nada más. Se nos está acabando el tiempo, candidata, y quiero preguntar, ¿este arroz ya se coció? No, hombre, se les quemó. Y el mío está esponjando y va a llegar en su punto. Vamos a ganar, no tenga ninguna duda, el voto oculto está con nosotros, no está con ellos. Le agradecemos mucho, candidata, su participación. Agradecemos a la candidata Xóchitl Gálvez la visita a esta reunión nacional de consejeros regionales. Candidata, muchísimas gracias. Y en este momento iniciamos un receso. Gracias por su comprensión, señores consejeros. A las 12 en punto les rogaríamos regresar a